Mi papá se acercó a la cocina en la misma ventana que daba al campo. Pudo ver entre la niebla las figuras de decenas de personas paradas ahí, observándose a la casa. No, la mujer no iba a poder entrar esa noche, pero afuera ya no era la única que esperaba por hacerlo. Mi papá deseó en ese momento que esa noche durara para siempre. Dio vueltas por la casa sin poder dormir, tomando las pastillas que, según le habían dicho, terminarían con sus nervios de inmediato. Escuchaba en el sótano que alguien corría de un lado a otro, presa de los nervios, pero por alguna razón supo que no era la dueña. Hay alguien con ella allá abajo, pensó. Definitivamente hay alguien. Escuchó pasos en el porche que le llamaron la atención. Se asomó y se dio cuenta de que la mujer de negro ya no estaba frente a la puerta. Estaba caminando por el porche y de repente ya tampoco logró escuchar los pasos en la madera. Estaba caminando alrededor de la casa. Un sonido más llamó su atención, esta vez hasta la ventana al final del pasillo que llevaba al sótano y en cuyo fondo estaba su habitación. Ahí, la mano de la mujer forcejeaba con la ventana para abrirla. Mi padre quiso recordar si en algún momento notó si la ventana estaba cerrada o no, pero antes de que pudiera pensar con claridad, la ventana se abrió. El brazo de la mujer comenzó a colarse hacia adentro. El cabello negro comenzó a meterse también. Mi padre corrió en su dirección, pero para llegar hacia la puerta al sótano, donde empezó a tocar desesperado. Es el único lugar de la casa donde no podría entrar. Esas palabras del desconocido no dejaban de retumbar en su cabeza mientras tocaba y tocaba una vez más, suplicando a la anciana que le dejara entrar. Por fin le abrió la puerta y luego de dar un vistazo al pasillo, se lo permitió. Mi papá bajó las escaleras hasta ver la luz de una pequeña lámpara junto a la camita, la única luz que iluminaba el amplio sótano. ¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pálido?, creyó entender mi papá. Alguien entró. Alguien entró por la ventana. Las mujeres dijeron que no, pero entró. ¿De qué estás hablando?, le preguntó ella en español. No, nada de eso, ¿eh? No, continuó. Mi papá le miró muy confundido, no sabía qué responder. La señora, más que nadie, debería ser la única que podía creerle. La mujer miró el frasco de pastillas en la mano de mi papá. ¿Qué te estás tomando? ¿Qué tienes ahí? Las pastillas para los nervios que usted me dijo que tomara, le respondió tartamudeando. No, yo no. La mirada de la mujer era de asombro, de compasión, más que de enojo. ¿Cuándo te las di? ¿Recuerdas? Dime cuándo te las di. Mi papá no podía recordarlo. Las pastillas era como si hubieran llegado a él en algún momento, pero ya no. No lograba recordar cuándo. ¿Cuándo se las dieron? ¿Cómo pasó? Y si no era así, si no había sido ella, ¿de dónde diablos las había sacado? Duérmete un rato, le dijo la señora mientras le señalaba su cama. Mi papá evidentemente se negaba, pero ella insistió. Le prometió que al despertar su mente estaría más clara y miraría todo de otra manera. Mi papá, en el fondo, aunque su mente volaba por las más locas posibilidades, deseaba que todo desapareciera de repente. Era una posibilidad que estuviera imaginando todo. Tenía que ser una posibilidad. Una posibilidad. Eso se repetía a mi padre mientras se quedaba dormido,
y con los ojos entrecerrados notaba a la mujer caminar de un lado a otro por el sótano. Mi papá comenzó a soñar que estaba con nosotros en casa, comía con nosotros, todos estábamos juntos en el sueño y todo parecía moverse en cámara lenta. Yo lo abrazaba y mi papá podía sentir ese abrazo como en toda su alma. Luego caminábamos y cada paso parecía larguísimo, pesado. Cada paso parecía tener una importancia fundamental. Volteaba a la mesa y ahí estaba su comida favorita. Se acercaba y comenzaba a probarla. Era la mejor sopa de su vida. Mi madre se acercaba y le decía que todo estaba bien ahora, y entonces él notaba su vientre. Mi mamá estaba embarazada. Él lloraba de felicidad. Le preguntaba por qué no se lo había dicho antes. Porque nunca lo vas a conocer, le dijo mi madre sonriendo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? De nada. Tómate tu pastilla. Ten. Mi mamá le intentaba dar pastillas en el sueño y mi papá se negaba. No. Que no, le gritó mi papá. Y entonces eso en el sueño ya no era mi madre. En algún momento mi papá había abierto los ojos y era la dueña del lugar, que estaba casi sobre él, con una pastilla entre los dedos. Antes de que pudiera preguntarle, exigirle que le explicara qué diablos estaba ocurriendo, la señora le intentaba decir entre español e inglés que él estaba gritando, que parecía estar teniendo una terrible pesadilla y que solo quería ayudarlo. Mi papá se levantó y se dirigió a las escaleras. El niño, dijo mi padre antes de salir. El niño está aquí abajo, ¿verdad? No hay niño, muchacho, contestó. Todo eso que ves lo tienes aquí, le dijo mientras se tocaba la cabeza. Eran las 3 de la mañana. Mi papá salió y por primera vez desde que había llegado sentía que podía ver con claridad. La casa ahora le parecía normal, tenebrosa, sí, pero ya no creía ver demonios entre las sombras. Le marcó en ese momento a mi madre desde su cuarto, acostado en su cama ya más tranquilo, e intentó explicarle. Le ofreció disculpas por los últimos días, pero le dijo que ya se sentía mejor. A lo mejor me estoy volviendo loco por vivir en una funeraria, le dijo mientras reía. Imagínate lo que es pasar la noche en una casa enorme, ya de por sí tétrica, que además funciona como la funeraria más vieja de este lugar. Todos nuestros muertos pasan por aquí, me dijeron al llegar. Mi mamá no le contestaba, no le decía mucho, estaba casi dormida, pero mi papá se conformaba con escucharla. Bueno, te cuelgo para que puedas seguir durmiendo, le dijo. Mi amor, dijo mi mamá antes de colgar. Creo que estoy embarazada. La noticia le cayó como un balde de agua fría a mi papá, no por el embarazo, sino porque el sueño que acababa de tener comenzaba a cobrar sentido. El sueño que también le hacía sentir como si nunca fuera a volver a casa. Al colgar, escuchó que alguien se reía de él, pero como intentando esconder su risa, como si no quisiera que le escuchara. Era como si alguien se burlara de él murmurando. Mi papá en este momento se sentía más molesto que asustado. Tomó un martillo que por alguna razón estaba en la cocina y recorrió con él la casa.
Caminó por los pasillos buscando el origen de esos murmullos, pero no encontró nada. Todo parecía estar en orden. La casa estaba completamente vacía. Respiró aliviado, pero las manos le seguían temblando. Regresó a su cuarto, pero antes de entrar, lo notó. En su cama, la que había dejado extendida hacía unos segundos, había alguien acostado, tapado hasta la cabeza de espaldas a él. Cuando dio un paso hacia atrás, lo que fuera que estaba en su recámara hizo un sonido extraño, como si no pudiera aguantarse la risa. Y se destapó un poco la cabeza, lo suficiente para dejar ver un cabello negro, podrido, como el cabello de un muerto que ha salido de la tumba. Luego volteó hacia mi padre. ¿Era la mujer de negro? Había algo en su rostro. Hizo que mi padre sintiera el miedo más profundo en su corazón. Un miedo que lo hacía perder toda esperanza. Un miedo que lo hacía morir un poco desde ese momento. Nunca supimos qué fue lo que vio en ella. De hecho, la primera vez que escuché esta parte de la historia, en mi infancia, imaginaba la cara de un monstruo. Una mujer salida de la tumba que buscaba atormentar a los vivos, a los habitantes de esa casa. Pero hoy ya no sé qué pensar. No sé qué imaginar de lo que vio, de lo que pudo haber visto. Un grito desgarrador despertó a mi padre. Un grito horrible como nunca antes había escuchado. Se dio cuenta de que había caído desmayado frente a su cuarto. La puerta estaba abierta y un olor a podrido salía de ahí. Mi papá casi podía sentir ese olor en él. Un nuevo grito lo hizo voltear. Venía de la sala de velación, así que corrió hacia allá. En su camino notó al pasar que la puerta del sótano estaba abierta. Las luces allá abajo estaban prendidas, pero parecía que no había nadie. En la sala estaba la dueña de la casa, buscando, corriendo de un lado a otro. «No está. Mi niño no está», le decía llorando, desconsolada a mi padre. Se lo llevó. Ella se lo llevó. Mi papá recordó la sonrisa de ese niño en la fotografía. Sabía que él no podía entender por qué estaba ahí, pero sabía que era un inocente, un angelito que no se podía ir, o que se había quedado atrás para cuidar a su madre, y que ahora estaba en manos de un ser demoníaco, de lo más oscuro que camina sobre la tierra. Corrió hacia el sótano. Le gritaba al niño y buscaba entre los rincones oscuros, detrás de los ataúdes donde lo había escuchado por última vez. La mujer, la dueña, seguía gritando arriba y sus pasos se escuchaban correr desesperados de un lado a otro. Los gritos callaron de repente. Se apagó la luz. De pronto, mi papá estaba atrapado en la oscuridad de ese sótano. Sintió claramente como si una manita le jalara el pantalón. Sin ver absolutamente nada, intentó tocar en esa dirección, pero no sentía nada. Luego lo jalaron de nuevo por la espalda. Era como si una manita le apretara de repente. Volteó y estiró los brazos, pero nada, no podía tocar nada. Así sintió esa manita en sus piernas varias veces, hasta que claramente le estaba apretando la pierna justo arriba de la rodilla. Bajó su mano para intentar tocar la manita del niño, pero sintió algo distinto. Piel cayéndose. Empezó a recorrer. Sintió cabello podrido.
que lo estaba apretando no era una mano, era una boca. Era la boca de lo que sea que había visto en su cuarto un rato antes. Sentía que su corazón estaba a punto de darse por vencido, pero luchó por liberarse de ella y luego por encontrar las escaleras en la oscuridad. La subió arrastrándose, y aunque alguien le había cerrado la puerta con seguro, la adrenalina le hizo poder abrirla y botar las bisagras de varios golpes. Salió dando tumbos, mareado por el pasillo. Corrió a su habitación, pero de nueva cuenta, alguien estaba acostado ahí, tapado hasta la cabeza. Corrió hacia la cocina y notó a la mujer, a la dueña, mirándose al campo detrás de la casa. Lejos, ya lejos, apenas alcanzando a ver, mi padre notó la figura de la mujer de negro, caminando hacia la oscuridad. Llevaba de la mano a un niño. Y desaparecieron a los pocos segundos. La dueña de la casa lanzó un grito y salió corriendo hacia allá, para perderse también en la oscuridad. Él, paralizado, se quedó solo de nuevo en esa casa como en su primer día. Ya no iba a regresar a su cuarto, alguien estaba ahí. Iba a dejar su ropa, iba a dejar todo lo que había llevado, pero su pasaporte estaba en la caja fuerte de una oficina del segundo piso. Ahí había pedido él que se lo guardaran. Así que subió corriendo, entró a la habitación y empezó a intentar abrir esa caja. Había visto cuando pusieron la combinación, pero no había puesto atención suficiente. Recordaba solo el movimiento de los dedos. 2, 3, 2, 4. No. 5, 6, 5, 7. Tampoco. Seguía intentando, de memoria, intentando imitar el movimiento. Y un olor a podrido se acercaba. Se acercaba cada vez más por el pasillo. La caja fuerte se abrió. Por fin había dado de alguna manera con la combinación. «Gracias, Dios mío», gritó. Y en ese preciso momento, al decir esas palabras, se escuchó de nuevo los rezos provenientes de abajo, de la sala de velación. A pesar de que la peste había llegado a su puerta, salió de la habitación. Las luces parecían haber regresado, pero estaban más tenues que nunca, mucho menos que media luz. Las luces de la sala de velación estaban completamente apagadas, pero escuchó a las mujeres rezar con toda claridad. Se acercó a ellas para pedir ayuda y prendió la luz. Pero al hacerlo, vio que la sala estaba completamente vacía. Sorprendido, notó que a sus espaldas ahora, a lo largo del pasillo, estaban las figuras de más de 10 mujeres de negro, cubiertas de los pies a la cabeza, mirando hacia él. Sabía que no se trataba de las señoras que había visto antes. Salió corriendo de ahí, tomó el camino y siguió corriendo sin voltear hasta que sus piernas no daban más, hasta que por el cansancio cayó de rodillas. Amanecía, pero la oscuridad de esa casa, de ese lugar, lo seguía cubriendo. Quién sabe cuántos minutos pasaron cuando escuchó el sonido de un automóvil acercarse. Se detuvo al lado de él. Venían varias mujeres, entre ellas aquella chica que le había advertido. Se bajó a preguntarle qué ocurría, cómo estaba. La señora se fue, el niño se fue, se lo llevaron. Dejé mi mochilita, dejé todas mis cosas allá, decía mi papá entre lágrimas. Vamos por ellas, le dijo la mujer, pero mi papá se negó. Por nada del mundo volvería a la casa. La chica regresó al auto. Le dijo algo a las mujeres, quienes bajaron
y siguieron a pie por el camino. Ella le pidió a mi padre que abordara el carro. Voy a llevarte a un lugar seguro. Luego voy a buscar tus cosas y te las voy a llevar, no te preocupes. Ya casi regresas a casa. En el camino mi papá le contó todo lo ocurrido y la mujer no se inmutó. Llegaron a un motel a un lado de la carretera antes de entrar a González. La chica salió del auto y luego regresó con una llave para mi padre. Quédate en tu habitación. Si necesitas algo de comer, pide que te lo traigan. No te vayas a ir, no te vayas a salir. Mi papá se bajó sin nada más que lo que tenía en sus bolsillos y $20 que la chica le dio. La mañana siguiente, cuando encontraron el cuerpo de mi padre, la habitación estaba llena de botellas de licor y pastillas que nadie se explica de dónde salieron. Él parecía estar más tranquilo cuando lo dejé en el motel, dijo la chica, Lucía, cuando nos visitó en México meses después, cuando nos contó parte de lo que ella había vivido. Evidentemente nunca explicó otras cosas de las que nos contó mi padre, como por qué había ido ella a la casa o quiénes eran las mujeres que la acompañaban. Pero sí dejó muy en claro que lo que fuera que hubiera atormentado a mi papá en sus últimas horas estaba atado a esa casa y no había forma de que saliera. Cuando mi mamá fue a González, ella solita por el cuerpo, pudo hablar con el abuelo, el señor que había sido compañero de desgracia los últimos días de mi papá. En la morgue, cuando apareció de repente la dueña de la funeraria y le ofreció a mi madre llevarse el cuerpo de mi papá para que no estuviera ahí, el abuelo le hizo una señal a mi mamá de que no aceptara. Transportar el cuerpo de regreso a México era caro. Mi mamá llevaba todo lo que teníamos, todo lo que habíamos reunido, pero no alcanzaba. Y la mujer insistía en llevarse el cuerpo, en llevárselo a la funeraria, mientras ella lograba juntar el resto. El abuelo se apareció entonces con sus ahorros y se los dio, así como así, a mi mamá, para que pudiera pagar el traslado. Una vez todo arreglado, mi mamá le pidió al abuelo que la llevara al lugar donde habían encontrado a mi padre. El señor aceptó como por obligación y condujeron hasta allá en silencio. Parece que, en cuanto hubiera llegado, los trabajadores del lugar supieran quién era mi madre. Fueron muy amables con ella, sobre todo un chico latino, que intentó explicarle cómo habían sido estas últimas horas de mi padre. Él estaba muy mal, se veía muy mal, le dijo. Yo creo que todo lo que estaba tomando lo afectó mucho porque en la madrugada habló a la recepción pidiendo ayuda, diciendo que una mujer estaba flotando por su habitación. La verdad, nadie de nosotros fue porque la gente que toma o se droga ya son clientes habituales de este lugar, le dijo. Nadie se imaginó que su esposo estaba tan mal. Hasta hace poco mi mamá nos contó esto. Nos había escondido hasta donde pudo los últimos momentos de mi padre, pero ha llegado a aceptar que murió de terror. No sé qué pasó con esa mujer de la funeraria, pero lo último que supimos fue que continuó con su negocio con toda tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Mi tía, por la culpa que sentía quizás, dejó de hablarnos por completo, aunque por mucho tiempo nos envió algo de dinero al mes. No sé si alguien en algún momento nos mintió, o si nos hemos confundido a lo largo de nuestra vida, pero por varias cosas que han pasado, que nos han ocurrido aquí, en esta casa, por varias cosas que hemos vivido, yo estoy segura
que lo que fuera que habitaba esa casa, en algún momento, encontró la forma de salir.